Dios les bendiga, hermanos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Vamos a dar lectura unidos. Cuando tengan la porción me lo indican con un amén. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bueno, aquí estamos viendo que son bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Cristo nos está hablando aquí de los que lloran, y Cristo mismo también lloró. La Biblia menciona 3 veces que el Señor Jesús lloró. Claro que debió de haber llorado más veces, pero estas son las 3 veces la Biblia lo menciona. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 38 al 44, que cuando Jesús entró a Jerusalén, lo recibieron con palmas y los fariseos se oponían. Estos se oponían porque estaban celosos y le decían: diles a tus seguidores que no te alaben. Y él les contestó: si ellos no me alaban, entonces las piedras me alabarán. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, cuando él entró y vio al pueblo, dice que Jesús se conmovió y lloró. Él lloró por la ciudad, lloró por cuanto no conoció el tiempo de su visitación, porque miró el futuro de Jerusalén desde el presente y dijo: oh Jerusalén, si tú supieras la visitación que tienes, porque te van a rodear tus enemigos y te van a destruir. Jesús lloró por la ciudad porque no querían ver el sufrimiento que venía sobre ella. Lloró porque ellos podían haber evitado ese juicio si hubiesen entendido la visitación de Dios. Y Dios, que mira el futuro desde el principio, sabía por la desobediencia de ellos iba a venir destrucción a Jerusalén. Y él, conmovido, lloró por adelantado el dolor del pueblo. Lloró no por su pasado, sino por su presente y por su futuro. Lloró por la falta de visión para el futuro y le dijo: vendrán días sobre ti donde tus enemigos te van a destruir. Es impresionante ver cómo literalmente Dios visita a Jerusalén, y este pueblo que conocía a Dios y sus mandamientos, que había oído las historias de la columna de fuego y todas las maravillas que Dios hizo en Israel, no tuvieron la visión para discernir la visitación de Dios. El mismo Dios se encarnó y caminó entre ellos, habló a ellos, les enseñó milagros. Ellos estaban tan cegados por dogmas de humanos y por la religiosidad que no pudieron percibir que Dios mismo estaba pisando su tierra. Y lloró porque no vieron la visitación de Dios. Ellos esperaban a un rey lleno de oro, y este nació en un pesebre rodeado de animales. Esperaban un Mesías que llegara en un carruaje de oro y entró en un burro. No pudieron percibir la sencillez de Dios. Y nosotros hoy podemos estar viendo situaciones similares, donde Dios puede estar visitando nuestras vidas y nosotros estar tan ciegos por lo material, tan ciegos por la religión, que no podemos percibir y disfrutar la visitación de Dios. Jesús se sorprendió y dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. La primera vez que Jesús lloró fue entrando a Jerusalén. Bienaventurados los que lloran por el dolor de otro. Jesús nos enseñó y nos mostró que Él siempre fue compasivo por el dolor y por la destrucción de los demás. Y por eso Él dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús se sorprendió al ver aquella nación llena de religión, pero sin revelación. Y hoy puede haber iglesias y cristianos en la misma situación de Jerusalén. Dios visitándoles y ellos no le ven ni le perciben.
Pidamos para que no seamos ciegos a lo nuevo, a lo fresco de Dios en nuestras vidas. Que no nos anclemos en religiones muertas, baratas y en dogmas de hombres, sino que vayamos a Dios cada mañana para recibir su misericordia fresca y su relación fresca. Es triste ver cristianos que no les emociona la palabra de Dios, pero les emociona el fútbol, les emociona todo lo de las redes sociales. Lo emociona cuando alguien le menciona cualquier tontería que digan en internet, pero no le emociona la palabra de Dios. Entonces está seco, está muerto, necesita la vida de Dios. Dios nos está visitando, es un tiempo nuevo. Cosas que funcionaron ayer no funcionarán hoy porque Dios no usa el mismo patrón. Él es demasiado infinito para repetir las mismas estrategias que utilizó en el pasado. Él es inmutable. Jesús llora porque Él está visitando a su pueblo y su pueblo no lo percibe. La segunda vez que Jesús llora frente a la tumba de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 33 al 35 dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús se compadecía del dolor del otro. Cuando Él vio a Marta y a María llorando, Él no se hizo ajeno al dolor. No ignoró este dolor y las lágrimas de Marta y María, sino que Él se unió al dolor y lloró con ellas, pues se estremeció su espíritu. Jesús lloró, se estremeció en espíritu. Le dolió ver a María y ver a Marta llorando. Y cuando las vio llorando, es cuando Él se estremece y pregunta: ¿dónde lo pusieron? Y es ahí donde se produce el milagro, uno de los milagros más contundentes. Le dio pena ver a María llorar y lloró con ella. La Biblia nos dice: llora con los que lloran. Jesús se compadece de nosotros. Jesús no aplaude cuando nosotros estamos en pecado. Jesús no se pone contento cuando un pecador se va al infierno. Jesús no hace fiesta cuando a un varón de Dios o a una mujer de Dios le desbaratan su testimonio. Hay una insensibilidad en el mundo inconverso y también en el mundo cristiano impresionante, donde el dolor del otro no importa, donde la caída y el fracaso del otro no importan. Es increíble ver cómo cristianos se gozan y disfrutan el fracaso y los errores de otros cristianos. Cuando un cristiano es así, es porque ha perdido la compasión por los demás y ya está rígido y no siente nada. Naciones enteras ven otras naciones destruirse y lo único que hacen es opinar en los programas de televisión y de radio, pero nadie hace nada. Todo el mundo opina, pero poca gente busca la solución. Miles están desesperados por tanta tragedia, guerras, enfermedades, muertes, pero las naciones no sienten el dolor del otro. Vivimos en un mundo donde abunda el egoísmo y cada cual ve por su propio beneficio para enriquecerse. Podemos esperar que alguien que no conoce a Dios sea egoísta, que no sienta el dolor de los demás, porque el amor de Dios no ha sido derramado en su vida ni en su corazón. No se debiera esperar de un cristiano y sin embargo sucede. Lamentablemente es la verdad. Personas insensibles al fracaso y al dolor ajeno. A Jesús no le conmueven las oraciones largas ni los largos ayunos.
A Jesús le conmueve el corazón compasivo que tenemos. Hay predicadores que quieren tener unción para tocar a alguien que ni siquiera les importa y dicen: Señor, úsame para sanar a este enfermo, pero no sienten el dolor del enfermo, no les da pena verlo así, lo que quieren es sanarlo para ser admirados por otros. Estos no tendrán la unción de Dios, tendrán la unción suya, pero la unción de Dios nunca. La Biblia dice en Mateo capítulo 14, versículo 14: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay personas que se acercan a otras fingiendo que les importa. Muestran un amor fingido, pero en realidad no les importa lo que le pase a su supuesto hermano o amigo. Lo único que buscan es ver qué ventaja pueden sacar de esa persona. En ocasiones, Dios permite que pasemos por el dolor de la enfermedad para así hacernos sentir el dolor de los enfermos. Tenemos que tener compasión por los enfermos. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo. Nosotros nos colocamos en su lugar. Eso nos motiva a actuar y a hacer lo que podamos para ayudar. El cristiano debe imitar a Jesús en su compasión por los que sufren. Si no tenemos compasión por el enfermo, por el desvalido, por el pobre, por el que sufre, no tendremos poder para ayudarle a sanar. No seamos insensibles, pues cuando no te duele el dolor del otro, cuando no te duele la caída del otro y cuando tú celebras la caída del otro, es porque tu caída está cerca. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, estremecido, compasivo por el dolor. Y en Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Usted debe de compartir lo que tiene. Debe sentir pena por el que está pasando pruebas financieras peor que usted. Debe buscar la forma de ayudar a esa persona. Así debe ser el verdadero cristiano. La tercera vez que Jesús lloró, lo hizo en el Getsemaní. En Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí no lo dice así textualmente, pero el apóstol nos muestra que Jesús lloró cuando él estaba en el Getsemaní, pues dice que oró y gotas de sangre salían en vez de sudor. La Biblia revela que él también lloró, y en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y fue oído. Jesús oraba llorando, lloraba por nosotros, lloraba por nuestra salvación, lloraba por nuestra redención en el Getsemaní. Ahí no fue fácil. Él tuvo que despedirse de su vida para poder darnos vida en ese Getsemaní. Lloró y sudó gotas de sangre, y lloró porque sabía que iba a padecer la separación del Padre. Pero él tenía que hacerlo. Era la única forma para poder redimirnos. Cuando hablamos de llorar, no hablamos de llorar por cosas vanas. Dios no mira el llanto de ese tipo de gente.
Jesús está hablando de alguien que llora por cosas espirituales, por un cambio en su vida. Hay personas que lloran y Dios no les hace caso a causa de su rebeldía y desobediencia a Dios. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 45 dice así: volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Dios no les hizo caso porque no le habían escuchado y desobedecieron. Israel lloró por carne y Dios no le prestó oído a esa gente. Esa gente lloraba, pero por cosas vanas. Así que Dios no oye a todo el que llora. En Números capítulo 11, versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Lo que Jesús habla en Mateo 5 no es para que los que lloran por sus caprichos. Ellos lloraron: queremos carne, como niños que quieren un dulce, pero no se lo dan. Queremos carne, dice la Biblia, que Dios no los miró, porque Dios no va a ser manipulado por lágrimas que salen de un corazón que no está alineado. Hay cristianos que cuando quieren que se les dé algo, vienen llorando. Esos no están llorando en el espíritu, son manipuladores. Y a Dios no se le puede manipular. En Números capítulo 11, versículo 5, dice así: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice, comíamos pescado de balde, porque hay a quienes les gusta comer de gratis, pero cuando se trata de sacar de su bolsillo, ya no están de acuerdo. No les gusta, están muy a gusto con lo que es gratis, y por eso hay gente que son mediocres en su vida, porque no están dispuestos a pagar un precio por todo lo que quieren. Quieren todo gratis. Cambiaron la gloria de Dios por cebollas, por ajos, por melones, por pepinos y por pescado. Y ahora, ¿por qué están cambiando los cristianos a Dios? Los cristianos de hoy están cambiando a Dios por un trabajo en donde les aumentan 10 pesos más. Están dejando de venir a la iglesia porque tienen que cuidar su negocio. Están cambiando a Dios como lo hizo Israel. Cambiaron a Dios por comida. Por comida perdieron la bendición. Gracias a Dios por los que no cambian a Dios por nada. Los seres humanos sabemos llorar por muchas cosas. Hay personas expertas llorando falsamente. Incluso hay personas que se rentan por llorar en los funerales. Estas son llamadas plañideras. Ni conocen al difunto, pero ellas lloran porque les pagan. Hay algunos que lloran porque se les quebró una uña, porque perdió el equipo de fútbol, porque el esposo los engañó. Otros que lloran porque los botaron del trabajo, pero casi nadie llora por el pecado que cometió. Cuando usted llora por lo que sabe que ofendió a Dios, ese es el llanto que Dios va a mirar. La gente tiene que aprender que si cometió un pecado, tiene que sentirse mal por ese pecado. Hay lágrimas y llanto que vienen por el pecado que cometimos, como una manifestación de lo mal que nos sentimos por lo que hicimos. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
De la tristeza que habla el apóstol Pablo es de la que sentimos cuando pecamos, la que el Espíritu Santo nos hace sentir. Hay personas que cometen pecado e inmediatamente se sienten tan mal que lloran por días o semanas. Y esas lágrimas y esa tristeza les va a ayudar para salvación. Y no estoy hablando de remordimientos. El remordimiento no te ayuda a cambiar. Es llorar por aquello que no estuvo bien. Remordimiento contra arrepentimiento y lamento. Judas tuvo remordimientos. En Mateo capítulo 27, versículo 3 dice así: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado al que había entregado, cuando se dio cuenta que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Judas sintió remordimiento, pero nunca lloró el pecado. Y el que no llora el pecado tiene un pie en el infierno. Si el pecado, el error que cometimos, no nos hace sentir mal, el Espíritu Santo ya no está en nosotros. Si cometemos pecado y no sentimos el dolor por el pecado, entonces hay problemas graves. Ya no tenemos el Espíritu de Dios. Judas sintió remordimiento, pero nunca lloró, por lo contrario a lo que hizo el apóstol Pedro. En Mateo capítulo 26, versículo 75, dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Por eso es que cuando Cristo resucita, le dice a María: dile a Pedro. Al primero que le manda el mensaje es al que se arrepintió, al que lloró, al que le dijo: ¿qué hice? Mira que Judas lo vendió escondido y lo entregó con un beso. Pedro no. Pedro maldijo que no lo conocía. Pero qué corazón el del Señor. La misericordia de Dios es más grande que su juicio. Tiene que ser más grande, pues Pedro anduvo durante 3 años y medio conviviendo con él, comiendo con él, enseñándole a caminar sobre el agua. Le dio autoridad, le dio poder, estando con él. Le enseñó, vio todos los milagros y en el momento de la prueba le deja solo y dice: mira, hermano, qué maldición, yo no conozco a ese hombre. Mas uno de nosotros, literalmente, si esto nos hubiese sucedido a nosotros, una raíz de amargura inmediatamente se hubiera albergado en nuestro corazón. Pero ¿qué cree que hizo Jesús? Cristo dijo: el hombre se arrepintió, dile que voy a verlo pronto. ¿Y a quién puso como pastor de la iglesia? El primer pastor, ¿quién fue? Pedro, a quien le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: me está diciendo las 3 veces que lo negué. Pedro lloró amargamente. Esto es un verdadero arrepentimiento. Debemos llorar cuando hemos cometido un pecado contra Dios. No podemos quedarnos como si nada ha sucedido, porque es una señal de insensibilidad y de que ya no tenemos la presencia de Dios. Hay quienes cometen adulterio y así llevan 2 meses, 3 meses o años siendo infieles y no tienen arrepentimiento. Hay que descubrirlos para que ellos admitan su pecado. Pero ¿cómo es posible esto? La gente que no siente llorar por el pecado, que cometen eso, son la gente
más mentirosa que existe. ¿Cómo puede acostarse un hombre o una mujer a dormir con su cónyuge siéndole infiel? ¿Cómo es esto posible? Es posible porque pierde la sensibilidad al pecado. El tanto pecar lo hace ver como algo que es normal y que nada va a pasar. Necesitamos sentir dolor, llorar cuando cometemos algo indebido. Eso nos ayudará a liberarnos del pecado y también del juicio. Tenemos un Dios tan misericordioso, con los brazos abiertos para ayudarnos a cambiar. No hay pecado que Él no perdone, no hay inmundicia que no limpie. Si tu pecado fuere rojo, Él te perdona y te dejará blanco como la nieve. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué significa ser consolado? Es cuando Dios oye tu llanto por un pecado que cometiste y Él viene y te perdona. Es cuando estás llorando por la presencia de Dios, la consolación que viene de Él y te la imparte. Y Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La consolación es la respuesta de Dios al llanto de tu corazón. Un ejemplo lo tenemos en Ana. Ana oró y lloró tan profundamente para que Dios le diera un hijo. ¿Y cuál fue la consolación de Dios? Le dio a Samuel. Isaías dice lo siguiente en el capítulo 40, versículo 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que es su tiempo, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y en Isaías 52, versículo 9 dice: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. La consolación de Dios es el perdón de nuestros pecados. La consolación de Dios es la respuesta de Dios a nuestro lloro, a nuestro lamento y a nuestro clamor. El Señor dice: voy a consolar a mi pueblo, voy a redimir a mi pueblo, voy a responderle a mi pueblo, voy a tocar a mi pueblo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En Salmos capítulo 6, versículo 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir. Está diciendo: me he consumido, lloro tanto que sintió que se consumía. Por eso es que David es diferente a Saúl, porque Saúl deseaba honra, mientras David lloraba buscando el perdón. A Saúl le interesaba quedar bien frente a los hombres y a David le interesaba quedar bien frente a Dios. Y dice: me ha consumido la fuerza de mi gemir todas las noches. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Ese fue un llanto profundo. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, pero dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego y ha recibido mi oración. Lloré, pero Dios me oyó. Dios va a oírnos. Dios mira las lágrimas que son producidas buscando el perdón, buscando su presencia, buscando el milagro para otro, buscando en oración el favor de Dios para otro. Dios oirá y mirará las lágrimas que son derramadas a causa de su presencia,
por ver una ciudad muerta espiritualmente. Y alguien comienza a llorar y orar y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Cuando ve a alguien cruzando el desierto y usted comienza a orar a favor de ese hermano, Dios va a oír tus ruegos, va a ver tus lágrimas, va a ver tu compasión. Dios envía a Isaías a casa de Ezequías para que le diga que prepare su casa, que él morirá. Ezequías tenía una enfermedad que era incurable. Cuando Ezequías oyó lo que Dios decía, él cree en la voz, y Ezequías se pone contra la pared, comienza a llorar y comienza a gritar: Señor, yo te he servido, Señor, yo he sido fiel, ten piedad de mí. Yo sé que tú hablaste, yo sé que es tu juicio, pero perdóname. Y comienza entonces el corazón de Dios a moverse. Un hombre comenzó a humillarse y comienza la misericordia de Dios a cambiar el juicio. La justicia de Dios le dice: mátalo, pero la misericordia de Dios dice: déjalo vivo. Y ahí está Dios. Por eso es que los que no son misericordiosos no verán ni tendrán a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5 dice: cuando Isaías saliendo, cruzando el patio, la voz de Dios dice: Isaías, vuélvete y dile a Ezequías que no va a morir. Le dice: vuélvete y di a Ezequías: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, y he oído tu oración y ha visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, yo te sano, lloraste y yo te sano. Le dice: yo te sano, te ibas a morir, pero te voy a sanar porque lloraste delante de mí. Te arrepentiste y me pediste perdón. Y yo he visto tus lágrimas y oído tu corazón. Por lo tanto, yo tendré piedad de ti y te daré 15 años más. Preparémonos, porque cada lágrima que soltamos delante de Dios ha sido vista por Dios, y cada oración que hizo ha sido escuchada por Dios, y Dios responde. Su juicio decía: mátalo, pero cuando este hombre comenzó a llorar diciendo: perdóname, perdóname, ten piedad de mis hijos que no han crecido. Yo sé que tú me acabas de dictar la muerte y me voy a morir, pero Dios, ten compasión de mí. Él se volteó a llorar contra la pared. Señor, la misericordia de Dios entonces comenzó a moverse en el trono. Ya para terminar, hermanos, el llorar de las bienaventuranzas se trata de un llanto santo. Se trata de un lamento que es agradable a Dios, porque solo así los hombres corren a Cristo y sus pecados les son perdonados. El llorar de las bienaventuranzas es una tristeza legítima y grata ante Dios, porque también así los creyentes corremos a Cristo para alcanzar misericordia. Por eso los que lloran pueden ser felices. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios les bendiga, hermanos.